Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Hoy vamos a desvelar un pequeño misterio, algo que muchos de ustedes me han preguntado en privado, o quizás han intuido al ver cómo transcurren las cosas a mi alrededor. Hoy mi querido protegido Demet, me ha revelado algo que considero que merece ser compartido con todos ustedes. Vamos a hablar de por qué aparentemente nadie se atreve a molestarme. Sí, han oído bien. No es que yo sea un imán de problemas, ni que esté buscando activamente situaciones conflictivas, pero tampoco parezco ser el blanco fácil que uno podría imaginar. Esa figura a la que se recurre instintivamente para descargar frustraciones o para sentirse validado a través de la crítica ajena. Y la respuesta, créanme, es mucho más interesante y multifacética de lo que parece a simple vista, y trasciende la mera casualidad o una fortuna inexplicable. A ver, pensemos un poco en esto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido agobiados, rodeados de personas que parecen buscar cualquier pequeña grieta en nuestra armadura, cualquier minúscula inseguridad, para intentar hacernos sentir incómodos, para criticar, para señalar nuestros supuestos defectos, para molestar? Es una experiencia bastante común en el tejido social, ¿verdad? Todos hemos sido testigos y muchos de nosotros hemos sido protagonistas de dinámicas donde la energía negativa parece cernirse, buscando un foco. Y yo, la verdad, he estado en esa situación muchas veces en mi vida, en distintas etapas y con diferentes matices. He sentido esa presión, esa mirada inquisidora, esa palabra hiriente que intenta erosionar mi paz. Pero últimamente algo ha cambiado. Y no es que haya desarrollado superpoderes dignos de una novela de ciencia ficción, ni mucho menos. No he descubierto una fórmula mágica para la invisibilidad social ante la adversidad. Es algo más sutil, algo que Demet, con su aguda percepción, su capacidad para observar los flujos energéticos y su peculiar forma de ver el mundo, ha sabido identificar y, digamos, amplificar a través de su análisis y su consejo. Y la clave, mis amigos, reside en lo que él, con su terminología tan característica, ha denominado mi aura de certeza. ¿Qué es exactamente esta enigmática aura de certeza? Pues bien, Demet me explicaba con esa calma que lo caracteriza, que no se trata en absoluto de arrogancia, de prepotencia, de ese aire de superioridad que algunos proyectan para enmascarar sus propias deficiencias. Tampoco es una actitud de creernos infalibles o de pensar que somos inmunes al error. Al contrario, él insistía en que se trata de una profunda y genuina convicción en mis acciones, en mis decisiones y, sobre todo, en mi propio valor intrínseco. Es como si internamente yo tuviera un ancla muy fuerte, bien arraigada en mi ser, que me mantiene firme y centrado, independientemente de las corrientes externas, de las tormentas de opiniones ajenas o de las mareas de las circunstancias cambiantes. Cuando uno irradia esa seguridad interna, esa convicción inquebrantable en lo que uno es, en sus principios y en lo que uno hace, las personas que buscan incomodar, que buscan criticar, que buscan de alguna manera desestabilizarnos, a menudo se encuentran con un muro invisible pero infranqueable. No encuentran el punto débil, la inseguridad latente que suelen detectar y explotar para sentirse poderosos o para desviar la atención de sus propias carencias. Es como intentar empujar una puerta que está firmemente atrancada desde dentro, por mucho que se aplique fuerza, simplemente no cede. La resistencia pasiva, pero firme, es su mayor obstáculo. Demet me comentaba que la mayoría de las personas que buscan molestar, ya sea de forma consciente y malintencionada, o de forma inconsciente y reactiva, lo hacen porque en el fondo perciben una vulnerabilidad. Buscan una reacción emocional, una incomodidad palpable, algo que les permita sentirse superiores en ese instante, o al menos, que les sirva como distracción temporal de sus propias inseguridades, de sus propios miedos o de sus propias frustraciones. Es un mecanismo de defensa o de compensación muy humano, aunque no siempre saludable. Pero cuando esa vulnerabilidad, ese gancho potencial, no está presente, cuando uno está centrado, cuando uno sabe quién es, qué quiere y cuáles son sus valores, pues, la energía del que intenta molestar simplemente rebota, se disipa en el vacío, o incluso se vuelve en su contra. No encuentra combustible para su fuego destructivo o para su necesidad de validación a través del conflicto. Es una lección muy valiosa que me ha recordado Demet, y que creo que es fundamental para todos nosotros en nuestra interacción diaria con el mundo. Piensen en esto con ejemplos concretos, a que la idea se asiente mejor.
Imaginen a alguien que está en una reunión de trabajo presentando una idea innovadora, y de repente un colega, quizás por envidia, por inseguridad o por una simple mala leche, empieza a criticar su propuesta de forma tajante, despectiva y quizás un poco hiriente, buscando minar su confianza. Si la persona que presenta la idea se encoge, se pone nerviosa, su voz tiembla, o empieza a justificar su propuesta de forma defensiva, como si estuviera pidiendo perdón por tenerla, es muy probable que el colega crítico continúe atacando, sintiendo que ha encontrado un terreno fértil para su hostilidad. Pero si en lugar de eso la persona mantiene la calma, mantiene una postura erguida, mira al colega a los ojos con serenidad y responde con una explicación clara, concisa y bien fundamentada de por qué cree en su idea, de los beneficios que aportará, o incluso reconoce un punto válido en la crítica del colega, pero reafirma su propia perspectiva con seguridad y sin ser agresivo, la dinámica de la interacción cambia por completo. La energía del ataque pierde fuerza porque no encuentra la reacción esperada, esa debilidad que buscaba alimentar. El atacante se queda sin munición, y la impresión que queda es la de una persona segura y competente. Demet me decía que mi aura de certeza no es algo que yo haya fabricado de la noche a la mañana, como quien se pone un disfraz. No es una fachada ni una pose. Es el resultado de años, de décadas incluso, de trabajo interior. Un proceso continuo de autoconocimiento, de introspección, de aprender a aceptar mis imperfecciones sin juzgarme duramente, de comprender mis fortalezas y, sobre todo, de cultivar una confianza profunda y genuina en mi propio juicio, en mi intuición. Cuando uno deja de buscar la aprobación externa constante, ese anhelo perpetuo de que los demás piensen bien de nosotros, cuando uno se da cuenta de que la única opinión que realmente importa para nuestro bienestar y desarrollo es la propia, entonces se libera una energía potentísima, una fuerza interior que irradia hacia afuera. Otra cosa que Demet resaltaba, y que es un componente fundamental de esta aura, es mi capacidad para la presencia plena. ¿Qué significa esto exactamente? Significa estar completamente y conscientemente presente en el momento que se está viviendo, ya sea en una conversación profunda, en la ejecución de una tarea importante o incluso en actividades tan mundanas como caminar por la calle o tomar un café. Cuando uno está verdaderamente presente, su atención está enfocada en lo que está sucediendo aquí y ahora, en las sensaciones, en las percepciones, en las interacciones, no en las posibles amenazas futuras, en los juicios pasados, o en las preocupaciones sobre lo que los demás puedan estar pensando. Esta atención plena, esta concentración intensa en el ahora, también proyecta una especie de barrera protectora, una especie de campo de fuerza sutil pero efectivo. Es como si uno estuviera tan absorto y tan comprometido con su propia realidad, con su propio mundo interior y exterior en ese instante, que las pequeñas intromisiones, las críticas superficiales o los intentos de desestabilización simplemente pasan desapercibidas, o pierden su poder intrínseco al no encontrar un receptor receptivo a la negatividad. Piensen en un artista completamente inmerso en la creación de su obra maestra, con pinceles en mano, los colores vibrando, la inspiración fluyendo. O en un deportista de élite en plena competición, con cada músculo y cada sentido enfocados en el juego, en la estrategia, en el desafío físico y mental. ¿Están pensando en si alguien los está criticando desde la grada, o en si alguien les va a arrebatar el éxito en ese preciso instante? No. Están completamente enfocados en el acto de crear, en el acto de competir. Esa intensidad, esa concentración absoluta, esa absorción en la tarea que tienen entre manos, es precisamente lo que Demet identifica como parte esencial de mi aura de certeza. No estoy disperso, no estoy ansioso, no estoy preocupado por factores externos. Estoy, yo, en mi máxima expresión de presencia. Y eso, al parecer, es bastante disuasorio para quienes buscan desestabilizar, para quienes prosperan en el caos o en la incomodidad ajena. Además de esta convicción interna profunda y la práctica constante de la presencia plena, Demet me señaló algo que creo que es crucial y que a menudo subestimamos en nuestra vida diaria, la importancia de la comunicación no verbal. Mi postura física, mi mirada, el tono de mi voz, mis gestos. Demet me decía que sin darme cuenta conscientemente mi cuerpo y mi voz están comunicando un mensaje constante y poderoso de calma, de firmeza, de seguridad y de inquebrantabilidad. No es que yo sea un luchador o una persona inherentemente agresiva, para nada. Mi naturaleza es más bien contemplativa y apacible. Pero sí transmito una serenidad, una compostura que dice implícitamente y sin necesidad de palabra: sé lo que hago, tengo el control de mí mismo, y no me vas a desestabilizar fácilmente.
Imaginen a alguien que ante una pregunta incómoda o una crítica se encoge, evita la mirada, cruza los brazos a la defensiva, o tartamudea y su voz se quiebra. Esa persona está enviando una señal clara de debilidad, de inseguridad, de incomodidad. Está abriendo una puerta a un mayor escrutinio o a una intensificación del ataque. En cambio, alguien que responde con una mirada directa y tranquila, con una postura erguida y abierta, y con un tono de voz claro, pausado y firme, está proyectando confianza, aplomo y seguridad. Y es esta confianza, esta seguridad que emana de la comunicación no verbal, la que Dennett considera un pilar fundamental de por qué la gente tiende a evitar molestarme o a buscar confrontaciones innecesarias. Simplemente no se sienten cómodos ni empoderados retando a alguien que parece tan seguro de sí mismo, tan anclado en su propio centro. Otra cosa que Dennett mencionó, y esto es quizás lo más sutil y a la vez lo más revelador, es mi aparente resiliencia selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Significa que no me molesto por todo. Soy selectivo con las cosas que realmente me afectan, que llegan a mi núcleo, a mis valores fundamentales. Si alguien intenta criticar mi forma de vestir, o si me dicen que mi opinión sobre una película o un libro no les gusta, pues, sinceramente, me da exactamente igual. No es algo que toque mi fibra sensible, no es algo que me haga dudar de mi propio criterio o de mi identidad. Son opiniones subjetivas, gustos personales. Pero si alguien ataca mis principios éticos, mis valores fundamentales, mis convicciones profundas, o algo que considero realmente importante para mí y para el mundo, ahí sí que reacciono. Pero lo hago desde la convicción, desde la defensa de lo que creo, no desde la ofensa personal ni desde la reactividad emocional desmedida. Dennett lo describe metafóricamente como ser como un árbol fuerte y antiguo, las ramas más externas se mueven con el viento, se doblan, quizás pierden algunas hojas, pero el tronco, las raíces, permanecen firmes e inamovibles. Esta capacidad de discernir qué es verdaderamente importante y merece mi atención y mi energía, y que son nimiedades, detalles insignificantes que solo buscan desestabilizarme, es algo que he cultivado con el tiempo y la experiencia. Me he dado cuenta de que si me preocupara por cada pequeña crítica, por cada intento de incomodidad superficial, o por cada opinión desinformada, estaría constantemente en un estado de estrés crónico, de ansiedad y de frustración paralizante. Al ser selectivo, al enfocar mi energía vital en lo que realmente importa, en lo que construye y nutre, creo esa zona de inmunidad ante las pequeñas molestias, ante el ruido de fondo de la vida social. Dennett me explicaba que esto es como un sistema inmunológico emocional bien desarrollado. Uno fortalece sus defensas contra aquello que no le beneficia, que le resta energía o que atenta contra sus valores, y se permite ser vulnerable y receptivo ante lo que sí lo nutre, lo eleva y lo hace crecer. Y por último, pero no menos importante, Dennett me recordó la importancia fundamental de la autenticidad. Cuando uno es auténtico, cuando uno no intenta ser alguien que no es, cuando no lleva una máscara social o profesional, se crea una energía genuina, una vibración honesta que es extremadamente difícil de manipular o de atacar. La gente de manera intuitiva puede percibir la falsedad, la pose, la pretensión, y es ahí, en esa inconsistencia, donde encuentran un punto de entrada, una fisura para intentar desestabilizar. Pero cuando uno es simplemente uno mismo con sus virtudes y sus defectos, con su forma de ser única, con su propia historia, se crea una especie de campo de fuerza natural e impenetrable. Las personas que buscan molestar, que buscan desestabilizar, que buscan ejercer algún tipo de poder a través de la intimidación o la crítica destructiva, a menudo se encuentran con una persona que no les ofrece la reacción esperada, la incomodidad o la debilidad que buscan, precisamente porque esa persona está firmemente anclada en su propia identidad, en su verdad. En resumen, mis amigos, lo que Dennett me ha ayudado a comprender y a articular es que esta aparente inmunidad a las molestias, o a los ataques superficiales no es un don divino ni una cuestión de suerte. Es en su mayoría el resultado de un trabajo interno constante, una disciplina personal y una comprensión profunda de uno mismo. Se trata de cultivar una profunda convicción en uno mismo, en sus valores y en sus capacidades, de practicar la presencia plena en cada instante de la vida, de comunicar con seguridad y autenticidad, tanto verbal como no verbalmente, de ser selectivo con aquello que permitimos que nos afecte y nos desestabilice, y sobre todo, de ser genuinamente auténticos. No se trata de ser invencible en un sentido absoluto, sino de ser inquebrantable en aquello que verdaderamente nos define, en nuestro núcleo esencial. Es como construir un castillo interior, cuyas murallas no están hechas de piedra y argamasa, sino de confianza inquebrantable, de un profundo autoconocimiento y de una paz interior sólida y duradera.
Espero de verdad que esta conversación haya sido tan reveladora y esclarecedora para ustedes como lo ha sido para mí. Demet es un maestro en esto de ver las cosas desde una perspectiva diferente, de desentrañar las capas ocultas de la interacción humana y de la energía que movemos, y hoy me ha dado las claves para entender un fenómeno que muchos de ustedes me habían preguntado, a veces con un toque de misterio y otras con un dejo de frustración. La próxima vez que se sientan agobiados, que alguien intente molestarles, que perciban una energía negativa a su alrededor, recuerden estos puntos. Trabajen en fortalecer su convicción interna, en cultivar su presencia plena, en abrazar su autenticidad y en comunicar con seguridad. Verán cómo poco a poco las cosas empiezan a cambiar a su alrededor, no porque el mundo exterior se modifique drásticamente, sino porque su propia vibración interna, su propia aura, se vuelve más fuerte y más resiliente. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este vídeo. Ha sido un placer y un privilegio compartir estas reflexiones con todos ustedes, mis queridos seguidores. Si este contenido les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo que les sirva en su día a día, o si simplemente han disfrutado de la conversación y de la manera en que hemos desgranado este tema, les agradecería enormemente si pudieran dejar un me gusta aquí abajo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo contenido que impulse su crecimiento personal y les ofrezca nuevas perspectivas, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto que hemos compartido hoy. Dejen sus comentarios, sus preguntas, sus experiencias personales, sus reflexiones, aquí abajo. Sus aportaciones enriquecen enormemente la comunidad. Nos leemos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.